a la calidad de alimentos. Para la profesión de enfermería, la cuestión de género ha llevado a bajos investimentos y poca atención a las necesidades de las enfermeras. Sabemos que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres contribuye a la salud y a la productividad de familias, comunidades y países. Hoy tengo ejemplos de igualdad de género. Cada panelista hablará durante cerca de 10 minutos y tendremos tiempo para un debate al final. Quiero empezar presentándole Michelle Bachelet, alta comisionaria de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el 2000 fue elegida como primera presidenta en el 2006 en Chile y en el 2014. También ha servido como ministro de Salud en Chile y ha sido la primera mujer como ministro de la Defensa. En el 2011 fue nombrada primer director de las mujeres en EU y es un ejemplo para avanzar la igualdad de género en el oficio del Alto Comisariado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También ha participado y ha sido presidenta en organizaciones para los niños. Doy la bienvenida a Michelle Bachelet. Estimados compañeros, como trabajadora y como alta comisaria de los derechos humanos de las Naciones Unidas, es un placer hablar con ustedes. Gracias por todo el esfuerzo que han hecho en este periodo muy difícil. Su trabajo es inspiración para mí. Gracias por acoger los llamamientos del empoderamiento de la mujer, que está conectado a los derechos de las enfermeras, que son importantísimas para muchos otros sectores de la economía y para todas las sociedades. Gracias por promover los derechos humanos que defienden. Gracias a los que de Afganistán, a Myanmar, de Etiopía, a Ucrania, a Yemen, Vanuatu, y cuando las comunidades están afectadas por desastres o conflictos, cuando hay bombas, cuando hay inundaciones, cuando el servicio legal es poco disponible o solo cuando uno muere, cuando las provisiones como oxígeno acaban, cuando hay situaciones que ponen la vida a riesgo, vemos su coraje, su valentía, su compromiso para los principios, la defensa de los derechos humanos. Y no hay palabras para expresar el agradecimiento a todos ustedes. Desde 5 años, el Consejo de la Nación Unida ha adoptado la resolución sobre la protección de la asistencia sanitaria, pero aún así muchos de ustedes están a riesgo y la COVID-19 ha aumentado los desafíos. La pandemia ha aumentado las diferencias y las lagunas también en el sistema sanitario. Ha agrandecido la inigualdad y la discriminación en nuestras sociedades. Ha sido alimentado por los fracasos de la sociedad en eliminar las barreras y proporcionar protecciones para todos. Está creando un legado de dificultades de desarrollo y hay impactos sobre la salud mental. Hay lagunas en comunicación, en seguridad laboral, y nos ha enseñado muy claramente que la resiliencia es muy importante en el sistema sanitario y es un objetivo vital, y las enfermeras son tan importantes para una sociedad igual. La cobertura universal sanitaria no es un coste, tiene un efecto sobre el bienestar. Bueno, los sistemas sanitarios tienen muchos componentes. Las enfermeras son los factores más importantes. Sin ustedes, nadie puede recibir los cuidados necesarios. Aún así, siguen afrontando muchos desafíos y, como sabemos, este es una realidad de género, porque la mayoría son mujeres. Y a pesar de la importancia en la atención sanitaria, las enfermeras muy a menudo reciben bajos salarios. Las necesidades no se cuidan.
Y las enfermeras frecuentemente padecen discriminación, condiciones laborales no higiénicas, salarios bajos, acoso, abusos. En algunos países, las enfermeras deliberadamente son objetivos porque son las que proporcionan atención sanitaria. La pandemia ha aumentado la carga laboral y salarios inadecuados. Ya es la hora que los líderes afronten las necesidades de las enfermeros y del personal sanitario a través de sueldos adecuados, condiciones laborales seguras y limpias, libertad de discriminación y participación en las decisiones que impactan el trabajo y la vida. Las enfermeras en su diversidad están autorizadas a recibir la protección y a pesar de estas necesidades que todos reconocen, hay que apoyar las enfermeras. Eso significa condiciones laborales mejor, salarios iguales y acabar con las inigualdades de género. Yo, junto con mis socios, estamos desarrollando herramientas para poner esto en práctica. Estamos intentando recopilar informaciones, proporcionar guías para darles unos recursos necesarios. En todo el mundo también enfatizamos que el derecho a los estándares más altos de salud se aplican tanto para los enfermeros como para el personal sanitario. Los gobiernos tienen que asegurar el acceso a todos los tipos de salud mental, psicosocial. Trabajamos con sistemas sanitarios para avanzar un enfoque basado en derechos humanos, porque las enfermeras tienen sus derechos humanos y tienen que apoyar los derechos humanos de los demás. Por ejemplo, en Uganda, donde hay muchos problemas y en otros países también del mismo tipo. Mientras tanto, hay que identificar las discriminaciones que impactan a las mujeres. Les animo a consultar nuestra guía de reflexiones que quiere aumentar la conciencia de los derechos humanos para eliminar todas las formas de discriminación. Empoderar las enfermeras puede evitar las violaciones de los derechos humanos y promueve y protege los derechos del personal sanitario, contribuye a condiciones laborales decentes. Esto me lleva a un punto crítico que relaciona tanto la igualdad de género como los derechos de las enfermeras, la participación y el liderazgo. Iniciativas como este Congreso son clave para crear fuerzas. Solidaridad es importante para afrontar esta discriminación y también la hostilidad que muchas veces las mujeres tienen que afrontar, especialmente en los espacios de toma de decisiones. Ustedes que están conscientes de la importancia de los derechos humanos, saben que es importante derrumbar las inigualdades sociales y de género. Nuestra lucha contra la igualdad ha sido muy importante. Más de 147 estados garantizan la igualdad de género en sus constituciones. Se han activado muchísimos programas. Globalmente ha disminuido la mortalidad infantil y el porcentaje de mujeres pagadas ha aumentado. De hecho, muchas profesiones que una vez no eran accesibles a las mujeres, ahora ven a mujeres líderes. Por ejemplo, en el 2017, en los países de la OCDE, la mayoría de los médicos son mujeres, pero el 70% de las organizaciones están lideradas por hombres, solo el 20%
tiene igualdad de género en las juntas y a niveles de senior management. Afrontar la igualdad de género tiene que ser una prioridad porque los sistemas sanitarios serán más fuertes cuando las mujeres tendrán la misma voz en la toma de decisiones y porque mejores sistemas sanitarios construyen economías mejores. Esto es porque ahora, más que nunca, tenemos que seguir adelante y abogar por la igualdad de género. Tenemos que tener un liderazgo concreto y fuerte en todos los niveles. Las mujeres tienen que tener el mismo papel en implementar las respuestas sanitarias a beneficios de todos. Vuestro trabajo es esencial para los derechos humanos y les apoyo por cuidar de sus pacientes y por trabajar para crear sistemas iguales para vuestras comunidades. Yo y las Naciones Unidas estamos con ustedes en su trabajo. Muchas gracias. Gracias, Michelle, por reconocer el papel esencial de las enfermeras y por destacar la desigualdad de género. Sí, quiere trabajar con ustedes en futuro para afrontar el problema de la inigualdad de género y para la cobertura sanitaria universal. Ahora pasamos la palabra a Miriam Jalabi, es la representante de la coalición de oposición y cofundadora del Movimiento Político de Siria, una organización que quiere lograr derechos iguales para mujeres y hombres. Se centra en la voz de las mujeres y demuestra que la cuestión de igualdad de género promueve situaciones mejores. Liderazgo a las Naciones Unidas es importante para Siria dentro de la comunidad. Miriam, a ti la palabra. Muchas gracias, Lisa. Gracias por invitarme en esta conferencia. Gracias a todas las enfermeras, al personal sanitario, a todas las personas que se ocupan de nuestras necesidades. No es solo cuidar de nuestro físico, sino que también de nuestra mente, etc. Después de Bachelet, quiero hablar de cómo las enfermeras o el personal sanitario ha sido importante para crear un entorno mejor para las personas. Y lo voy a poner en el contexto siriano y cómo es muy importante que tengamos posiciones de liderazgo. Quiero ir un poco atrás en el contexto siriano y demostrarle cuánto es importante para las mujeres estar involucradas. Hay esta sensación o una tendencia de pensar que las mujeres trabajan mejor en segundos niveles donde los hombres lideran. Entonces, ¿cómo han reaccionado las mujeres sirianas y cómo han vivido su revolución contra la tiranía? Esto es lo que quiero presentarles un poco. Esta imagen demuestra lo que quiero enseñarles. Esta diapositiva, al principio de este año, las mujeres se presentaron en varios espacios y uno es el diseño gráfico en los medios sociales presentando lo que quieren para el futuro. Esto dice que todas las mujeres luchan contra la tiranía y sabemos que el estado de tiranía siriano se basa en un sistema patriarcal militarizado que no permite a las mujeres formar parte de ello. Y voy a enseñarles más imágenes que vemos más fuertes. Esto es durante la revolución donde las mujeres se arrestaron y se mataron en las calles. Ponían stencil que decían, tu libertad está en tu resistencia. Esta es una de las obras de la calle. Esta es una de mis imágenes preferidas que también demuestra cómo las mujeres salieron a la calle
y salieron a la calle y dijeron, estoy en la calle y por esto existo. Quiere decir, tengo mi libertad, estoy ahí en el público haciendo la diferencia en el futuro de mi país. Esta también fue de mujeres fuera de Siria. Como ven, demuestra todas las áreas donde había manifestaciones. Esto fue solidaridad de cuando las mujeres salieron en Siria. Esta es otra imagen. Hay un malentendido de la complejidad de lo que está pasando en Siria cuando se piensa que es una guerra civil. Pues no, estas dos mujeres que son de bases diferentes, de religión diferentes, que dicen, yo soy, los dos somos las hijas de la revolución contra cualquier tipo de tiranía. Esto eran los medios sociales. Ese es otro ejemplo de mujeres que salieron a la calle, donde decían, nosotros no queremos las operaciones militares que paren, porque Siria pertenece a todos nosotros. Estas son mujeres que forman parte de la manifestación con esta bandera y se puso pintura y levantó esta bandera que decía, detengan todas las matanzas, queremos construir un país para todos los sirianos, hombres, mujeres, todos los géneros. Y es así es como las mujeres salieron a la calle y caminaron juntas. Esta es otra área en el norte de Siria, donde hay una mayoría kurda, un grupo étnico diferente, discriminaciones diferentes tienen. Cuando salieron diciendo pues, hermanas y hermanos de sangre. Este es otro cartel que habla de la libertad de las naciones. La libertad empieza por la libertad de las mujeres primero. Más arte, esto se hizo por una mujer siriana enseñando todas las bases, los background que pueden tener en Siria. Y todo se junta en una persona siria con libertad y dignidad. Aquí son mujeres que hablan de cómo prefieren morir bajo las bombas que morir en la humillación o en falta de dignidad. Este es otro cartel de lo que pasaba en Siria cuando esto es en escala más grande. Abajo todos los que me quitan la dignidad, no es solo contra un cierto tipo de régimen o de persona, es el sistema, la represión sistemática de las mujeres. Las mujeres son muy conscientes de la idea que esto no se puede hacer soltanto por la mitad de la sociedad. A mí me encanta esta imagen que dice, mano a mano la reconstruiremos juntos. Hombres y mujeres formaremos parte de este cambio en Siria. Esto es en un contexto global. ¿Por qué es tan difícil para las mujeres sirianas de formar parte del sistema, crear una estructura democrática? Esto forma parte de un sistema global más amplio. Y tengo números aquí. De los miembros de las Naciones Unidas, yo represento la oposición, es muy interesante ver los números. Cuando hablamos de democracia, de la democracia, de objetivos, etcétera, vamos a ver los números. ¿Cuántos países realmente que tienen a las mujeres como parte integral? ¿Cuántos países tienen jefas de Estado? De 193 países, solo 22 tienen una jefa de Estado. Es el 11%. ¿Cuántos países están en un gabinete nacional que pueden tomar decisiones políticas? De 193 países son 13, que es menos de que tienen al menos el 50% de las mujeres en el gabinete. Son solo 13 países en el mundo que tienen un porcentaje del 50% de mujeres. ¿Cuántos países tienen mujeres en el poder legislativo nacional que puedan hacer las leyes
que impactan la vida diaria de las personas en una estructura democrática. ¿Cuántos países tienen un 50% de mujeres en el poder legislativo? Es 3. Esto demuestra en qué mundo vivimos. Necesitamos cambiar todos juntos y me alegra estar aquí hoy hablando con personas que también quieren cambiar el mundo en el que vivimos. Nosotros hemos trabajado con una mujer siriana. Hay un estudio que demuestra que cuando hay un porcentaje de mujeres que existen en un sistema, esto crea un gran cambio. Y esto tiene que ser en el liderazgo. Aquí, un ejemplo del Senado estadounidense, cuando tenía el 20% de mujeres en el Senado. Es ahí que empezó a reformar el protocolo militar de agresiones sexuales. Diciendo que no deben de pasar a través de los superiores para las quejas contra las agresiones sexuales. Todos sabemos que se ha alcanzado en las mujeres en los productores de Hollywood ha llegado al 25%. Los estudios demuestran que un 5% más de mujeres en los gabinetes de gobiernos existentes, es decir, 5 veces menos probabilidades de entrar en guerras, un 20-30% de incremento en los consejos de administración de las empresas hace que haya más eficiente y más dinero. Entonces, preguntamos a las mujeres crear un espacio para nosotros donde podemos incluir 20-30% de mujeres en todos los organismos. Y esto es cuando sacamos las prioridades, pedir un sistema correcto y democrático para todos, no solo para las mujeres. Y nuestro papel era llegar a este porcentaje porque nos ayudará a construir un futuro mejor. Una de las cosas que quisiera enfatizar es cómo integrar este 30%. No es quitarlo de donde ya estaban, forman parte del sistema porque hay lugar, espacio para todos, para que entre las mujeres. Es una forma mejor de trabajar con las personas en el campo, en todos los espacios, y las prioridades para nosotros son que cuando hay una mujer en una mesa de decisiones, es que se quede ahí y que resista, no que se vaya, porque luego hay muchos desafíos, hay una sensación, un sentimiento de solidaridad. Tenemos que quedarnos en la mesa. Los resultados dentro del contexto de Siria es que la participación de las mujeres ha aumentado al 15%. Ha habido un aumento de mujeres en un 30% en la mesa de negociación y también hay más organizaciones dirigidas por mujeres. Ahora es un 8-9% y hay un aumento de los fondos para las organizaciones dirigidas por mujeres porque hay más presencia de las mujeres. Entonces ha sido posible que más fondos se dedicaron a las mujeres. Y acabo mi presentación con mi última diapositiva preferida, donde una mujer joven está escribiendo en una pared rebelión o revuelta o la revolución. La palabra en nuestro idioma es femenina. Esto es en un muro de Damasco. Pues muchas gracias por el tiempo que me han dedicado y por poder compartir mi experiencia con ustedes. Muchas gracias, Miriam, por compartir las imágenes de la experiencia de igualdad de género. Hay los números tan bajos, no los desconocía, y el camino que han vivido en Siria y el progreso que están haciendo es muy importante. Muchas gracias. El siguiente ponente es Rupa, que es una directora
ejecutiva en mujeres en salud global. En 2015, Dr. Dutt ha fundado Women and Global Health, Mujeres en Salud Global, y ha movilizado una serie de grupos de líderes mujer. Los líderes van a transformar sus instituciones. En el 2019 fue reconocida en la Top 100 List de Igualdad de Género. A usted la palabra, Rupa. Muchas gracias, Lisa. Me ha gustado mucho la presentación, Marion. Has descrito exactamente del impacto que tienen las mujeres cuando se juntan, son líderes, son factores de cambio y tienen un impacto en toda la sociedad. Es interesante seguirte en esta conversación y quiero agradecer a Lisa y al CIE por invitarme. Yo soy la directora ejecutiva de Mujeres en Salud Global y quiero agradecer por el aporte de las enfermeras durante esta pandemia. Ha sido una temporada muy dura y no ha acabado. Yo he trabajado como médico junto con mis compañeros enfermeros en tiempos muy difíciles. Es un privilegio estar aquí en compañía de tantas enfermeras. Pues gracias por invitarme. Quiero empezar diciendo que COVID-19 ha expuesto las desigualdad de género en el personal sanitario y asistencial. En esta sesión vemos que las mujeres representan el 70% del personal sanitario, 90% enfermera, pero solo ocupan el 25% de los puestos de responsabilidad. Las mujeres también no están bien representadas en la toma de decisiones sobre la pandemia. El 85% de los grupos de trabajo nacionales de COVID-19 son mayoritariamente masculinos. Menos de 5% tenía igualdad de género y algunos de estos equipos todos eran hombres, que demuestra que durante la crisis esto empeora. Las mujeres tienen sueldos menores. Sabemos que los roles menores también dependen de minorías, de etnias, la clase social, y esto lleva a muchas desventajas. En la pandemia vimos que muchas comunidades eran muy disgregadas por diversidad de género y especialmente las mujeres que se infectaban más y especialmente las de etnias consideradas inferiores. También si vemos que las mujeres se les paga menos en muchos sitios. Las mujeres cobran menos. 28% es la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la sanidad a nivel mundial. Y más de 5 millones de trabajadores de la sanidad son muy mal pagadas o no pagados. Es trabajo que las mujeres siguen haciendo y sin recibir un sueldo. Y luego, un punto que atañe a la violencia, violencia y el acoso sexual a las trabajadoras sanitarias y asistenciales, y se tratan esto como algo normal. Esta situación aumentó mucho en la pandemia. Se vieron en la promoción de las vacunas también que hubo muchas lagunas y se vio también un aumento de la violencia. Si observamos el contexto más amplio del liderazgo en salud global, nosotros no tenemos
no tenemos falta de enfermeras, hay experiencia, hay competencia. Si observamos el sector de la sanidad, el 90% de este sector, luego la representación de las mujeres en el personal sanitario es un 70%, y cuando empiezan las decisiones, especialmente en académicas y sectores privados, ven que los números bajan rápidamente, especialmente en los ministerios de salud, el 31%, si son decanos de escuelas, un 28%, y especialmente el Fortune 500 Healthcare Companies, solo el 7% son mujeres que son directoras ejecutivas. Tenemos mujeres con experiencia y esta situación entonces tiene que cambiar. En el contexto político del 2021, vimos que la COVID-19 ha destacado el papel de las trabajadoras sanitarias y asistenciales, especialmente mujeres. El 2021 es el año de personal sanitario y asistencial. Se están también con motivo del aniversario de la conferencia de Beijing del 95 para las mujeres, destacamos los foros de igualdad generacional en México y París, que fueron una oportunidad para reflexionar en los avances logrados. Como resultado de estos contextos difíciles, hemos lanzado la iniciativa de igualdad de género, y el CIE nos ha apoyado. Trabajamos con la OMS y ya hemos visto un impulso para esta iniciativa con 10 gobiernos que nos están apoyando con muchos convenios multilaterales para la igualdad de género. Hay 2 resoluciones que se aprobaron por la Asamblea Mundial de la Salud. Significa que los gobiernos se comprometen en invertir en enfermería y partería. Y hay que decirles a los gobiernos que es importante que que se comprometan en este sentido. El problema urgente del personal sanitario acaba de ser crítico. Sabemos que el personal sanitario está dejando su trabajo y el 20% de enfermeras está planeando de dejar el trabajo si no la ha dejado ya, como resultado del tratamiento durante la pandemia. No solo por la inigualdad de género, sino que también por el agotamiento, por la falta de recursos, y como vemos, se han hecho muchas comunicaciones en el G20 de la semana pasada. Se ha hablado mucho, pero la declaración del G20 no ha mencionado la protección y la inversión en este sector. Entonces muchas mujeres están hartas y están tomando acciones individuales. Hay muchos países en huelga por las condiciones y este problema era crítico y ahora es severo. Sabemos que la pandemia ha agravado la escasez mundial de personal sanitario. El área operativa, tenemos 25 metros cuadrados y otro 25 40 millones de trabajadores sanitarios del apoyo que faltan, y 18 millones faltan para lograr la cobertura sanitaria universal. Durante la pandemia escuchamos hablar de la igualdad de vacunas. Sabemos que mucho personal sanitario no tiene acceso a la primera dosis
Pero ellos ya algunos tienen países ya ahí estamos hecho. administrando la tercera dosis. La Ellos producción tendrán de uno, ponerle vacuna 25, tendrán 50. Claro. Tienen que multiplicar por 3. Es muy importante porque en este caso también estamos contando sobre personal que está mal pagado para salvar a todo el mundo. Hay que los países de renta baja temen que la migración no gestionada de los trabajadores sanitarios a los países de renta alta amenace los sistemas sanitarios vulnerables y la cobertura sanitaria universal. Creemos que hay oportunidades para usar el sistema sanitario como sector ejemplar. Un trabajo seguro, decente e igualitario para las mujeres en el personal sanitario y asistencial es la base de unos sistemas de salud sólidos y de la seguridad sanitaria mundial. Y el liderazgo transformador de género se basa en los principios de poder, privilegio, interseccionalidad, inclusividad, liderazgo en todos los niveles y formas, individuos y organizaciones. Esto todo forma parte de la igualdad de género, de los derechos humanos, del liderazgo transformativo de género. Como resultado, si operamos de esta forma, tenemos un dividendo triple. Como se ha dicho anteriormente, no es solo una cuestión de la cosa justa que hay que hacer, sino que cuando las mujeres son líderes y las mujeres pueden contribuir a un triple dividendo. Esto quiere decir que hay un dividendo sanitario, la igualdad de oportunidades y el trabajo docente atraerán y retendrán a los trabajadores sanitarios, ayudando a cubrir el déficit de 18 millones de trabajadores sanitarios en el mundo. Un dividendo de género, invertir en las mujeres para que se incorporen al liderazgo del sector sanitario formal. Aumentará la igualdad de género, puesto que las mujeres obtendrán mejor sueldo y más poder de decisión. Además, un dividendo de desarrollo, los nuevos puestos de trabajo creados en la salud alimentarán el crecimiento económico y fortalecerán el sistema de salud y los resultados, contribuyendo a la cobertura sanitaria universal. Te devuelvo la palabra, Lisa. Muchas gracias. Gracias por subrayar otra vez estos temas. La pandemia lo está empeorando todo. Tu iniciativa es muy emocionante y el CIE quiere trabajar con usted. Certainly not least is Dr. Por último, vamos a escuchar a la doctora como ministra en Sudáfrica desde 2015. Anteriormente ministra de temas culturales y deporte. Además, estudió en la Universidad de Medicina. África tiene además un doctorado en derechos humanos en salud de la madre y el niño. Es madre, activista de derechos humanos y amante de la naturaleza. Y está muy interesada en el involucramiento de las comunidades para alzar la voz de las comunidades en riesgo, como las mujeres rurales, las personas indígenas. Así que demos la bienvenida a Norma. Muchas gracias, Lisa, y gracias también a muchas otras compañeras que han intervenido en esta sesión. Me gustaría hablarles desde el corazón, en lugar de utilizar mi presentación. Como mujer, voy a hablar como enfermera y voy también a hablar como política y como ministra de Sanidad. Y quiero explicar cómo hemos podido responder en Sudáfrica, al igual que en otras partes de África y el resto del mundo, el problema de la desigualdad de género nos afecta y vemos cómo la pobreza y el desempleo final es la cara visible de una mujer. En Sudáfrica nos enfrentamos al desempleo, desigualdad y la pobreza y también a la violencia de género.
Y esto es algo que impulsa las vidas de las mujeres en estos momentos. Tenemos unas 280.000 enfermeras en Sudáfrica. La población de Sudáfrica es de unos 3,5 millones. Eso quiere decir que tenemos unas 230 enfermeras per cápita. Es decir, que no son tantas si lo comparamos con otras profesiones sanitarias, pero sin duda nosotras somos la espina dorsal del sistema sanitario. Y esto significa también que toda la carga del sistema sanitario recae sobre nosotros. Sí que es verdad que contamos con el apoyo de los doctores. En Sudáfrica tenemos enfermeras muy cualificadas, tanto en el mundo académico como clínico. Sin embargo, las enfermeras no están exentas de estos problemas socioeconómicos que les he mencionado. Como cuidadoras, las enfermeras se enfrentan a la violencia de género, incluso en los lugares de trabajo, y también sufren acoso sexual. Están expuestas además a otros problemas creados por la situación socioeconómica del país. Por ejemplo, también se enfrentan a problemas de vivienda, problemas sanitarios, como todo el mundo. Pero además de tener que tratar con estos problemas, se tienen que enfrentar a una pandemia y por ello han sido muy afectados por la Nos hemos dado cuenta de que los problemas de salud mental que nos han afectado a las enfermeras se ha debido a que no hemos podido ofrecer servicios a los que estamos acostumbradas. Hemos tenido que improvisar y resolver problemas en los centros sanitarios cuando no había apenas médicos. Entonces, las enfermeras han tenido que cuidar de pacientes que preguntaban por sus madres, por sus hijos. Y nadie podía visitar a los pacientes, eran las enfermeras las que se encargaban de cuidar de ellos, eran las que estaban ahí cuidando durante toda esta pandemia. Y ahora resulta que no las podemos olvidar, no debemos olvidar el daño mental que les hemos causado. Necesitaban hacer mucho más que esto. Necesitan un apoyo social. Durante la primera ola de la pandemia se tuvieron que enfrentar a las intervenciones que se introdujeron en ese momento. Y, por ejemplo, un estudio reciente ha mostrado que las enfermeras no solo tuvieron que cargar con todas las responsabilidades, sino que además lo hicieron de manera muy profesional. Se calcula que que han fallecido más de 100 enfermeras en Sudáfrica. La mayoría de los sanitarios que fallecieron, de hecho, fueron mujeres, muchas eran enfermeras. Y además, las enfermeras se enfrentan al problema del desempleo, como ya he dicho. Ahora me gustaría hablar como antigua sindicalista, donde solíamos luchar por los derechos de las enfermeras, sobre todo por el derecho a trabajar en un espacio seguro. Yo siempre le pido a todo el mundo que piensen que, bueno, que he pasado a ser educadora, que luego he sido activista de derechos humanos y que ahora soy política. Cuando me preguntan por qué estaba
es importante estar en los lugares de tomas de decisiones para luchar por mejores salarios, para poder mejorar el entorno laboral de las enfermeras y hacer que los espacios laborales sean más seguros. Y por ello lo que quiero recalcar es que como enfermeras no estamos exentas de entender el entorno en el que trabajamos. Puede ser un entorno tóxico, pero además puede ser un entorno que no nos ayuda porque puede tener poca diferencia en ese entorno laboral. Muchas de nosotras, sobre todo las mujeres, acabamos interiorizando esas prácticas nocivas. Y también es importante tener en cuenta el aspecto de gobernanza. Los sueldos de las enfermeras, les estoy hablando de enfermeras que ya son cualificadas, al final tienen unos sueldos muy bajos. Pero habiendo dicho eso, he de decir que las enfermeras nunca, incluso durante esta pandemia, han abandonado a los pacientes. Siempre han estado en la primera línea. Y como he dicho, tenemos que evitar una situación en la que consideremos a las enfermeras como una mera profesión. Desde el punto de vista feminista y político, me he dado cuenta de que un profesional tiene que ser político, porque si queremos luchar por nuestros derechos salariales, por espacios laborales seguros, tenemos que actuar a nivel político. Como enfermeras y como mujeres, no solo somos las cuidadoras en nuestros hogares, sino que además somos cuidadoras de pacientes, somos, como digo, entonces cuidadoras a nivel personal en los hogares y también en el espacio laboral. Por ello, creo que para poder avanzar, lo que tenemos que hacer, sobre todo después de esta pandemia, es analizar la enfermería tras la pandemia e encontrar la manera en que podemos hacer las cosas de manera diferente. Hay que intentar estar al otro lado de los enfoques en los que hemos estado hasta el momento. Tenemos que intentar incluir todas nuestras voces, porque trabajamos en las comunidades con las ONGs y las organizaciones de sociedad. Tenemos que continuar haciéndolo. También tenemos que centrarnos en la salud mental, sobre todo cuando no hemos podido hacer lo que sabemos hacer, las cosas para las que formar. También tenemos que asegurarnos de que reclamamos ese espacio para aquellas que hemos estado trabajando a nivel clínico. Se nos olvida a veces que para poder fomentar la igualdad de género tenemos que estar en otros espacios. Tenemos que trabajar también con emprendedores. Ahora, por ejemplo, con el tema de las vacunas, no debemos olvidar que los sanitarios hemos sido los primeros en ser vacunados. Entonces, eso nos muestra que existen oportunidades para avanzar hacia una cobertura sanitaria universal. Hay que trabajar creando alianzas con el sector privado y tenemos que ver cómo las enfermeras pueden adentrarse en ese espacio privado y ver cómo pueden participar en la fabricación de vacunas, por ejemplo, que sea a nivel privado. Porque esta pandemia, sin duda, ha sido llevada sobre los hombros de las enfermeras. Y también se trata de cuidar de nosotras mismas, porque ese poder que solemos tener ha aumentado y somos más poderosas, podemos ser los agentes de cambio. Tenemos que utilizar ese poder para influenciar a los gobiernos en relación a las diferentes políticas, también en la legislación, para que creen espacios más seguros para las enfermeras. Y por último, no podemos hacer todo esto solas, tenemos que trabajar con la sociedad, tenemos que trabajar con las asociaciones. Lo hacemos en subgrupos, a lo mejor en
una asociación, en nuestra ciudad, con un departamento de psiquiatría, con quien sea, porque si trabajamos de manera independiente no vamos a poder asegurarnos de que se cumple todo esto. Necesitamos trabajar de manera colectiva para poder avanzar. Muchas gracias, queridas enfermeras, gracias a CIE por esta oportunidad. Les invito a todos y a todas que vean el trabajo que estamos haciendo y les doy las gracias una vez más. Pues muchas gracias, my friends. Me ha sorprendido el hecho de que haya recordado que la enfermería es un aspecto político, estemos donde estemos y que tenemos que participar en la toma de decisiones. Además, ha hablado de algo que solemos olvidar, y es que las enfermeras tomamos decisiones importantes, pero que además de cuidar de nuestros pacientes, cuidamos de nuestras familias, de nuestros niños. Y al final, algunas enfermeras han tenido que hacer ese sacrificio final. En nuestros países, el número de enfermeras que han fallecido durante esta pandemia. Así que no debemos olvidar todo eso. Nuestras 4 panelistas han hablado de los desafíos a los que nos enfrentamos. También nos han hablado de algunos éxitos y estrategias que se han implementado para avanzar hacia la igualdad de género. Ahora vamos a pasar a un debate. Me gustaría empezar con una pregunta para Rupa, pero bueno, pueden responder todas. Rupa, has hablado mucho sobre los desafíos a los que nos enfrentamos y cómo la pandemia los ha empeorado. No son nuevos desafíos, pero sí que han empeorado. ¿Tiene alguna manera, algún tipo de consejo? ¿Cómo podemos, como enfermeras, empezar a abordar estos desafíos? ¿Cómo podemos buscar soluciones a estos problemas de desigualdad de género dentro del ámbito de la sanidad? ¿Por dónde deberíamos empezar? Muchas gracias, Lisa. Pues creo que lo que tenemos que hacer es, haciendo esfuerzos, y creo que el Congreso de hecho ya es un esfuerzo de intentar avanzar como comunidad y analizar cómo podemos transformar las normas que existen dentro del sector sanitario. Tenemos que hacerlo desde el punto de vista de las enfermeras líderes. Tenemos que asumir ese liderazgo y, bueno, podemos ver diferentes estrategias que hemos co-creado con la OMS. Hay 4 acciones de apoyo a las mujeres. Por un lado, es crear una base para la igualdad de género con valores. Luego también hay que cambiar los estereotipos y las normas sociales, es decir, hay que conocer las razones por las cuales a las mujeres no se les está reconociendo como sanitarias dentro de la enfermería y por qué no se las considera, no se les da el valor necesario dentro de la sociedad. Hay que conocer la raíz de estas razones y empezar a hacer transformaciones y cambios. A menudo decimos, bueno, es que las mujeres les gusta cuidar, entonces se espera que van a cuidar de sus comunidades, pero nunca se dice. A las mujeres les gusta ser cuidadoras, pero también quieren cuidar de sus familias y proporcionar lo necesario para sus familias y para sí mismas. Durante esta pandemia hemos visto cómo se suele mirar más a los líderes o liderazgos más masculinos, pero hemos visto además que hay muy pocas jefes de gobierno que son mujeres, pero creo que los datos han mostrado cómo en estos países donde las mujeres lideran ha habido mayor empatía, hay mayores esfuerzos para crear una confianza en la protección social, y creo que durante las crisis aquellos estados que tienen jefas de estado han mostrado una mejor respuesta a la pandemia porque tienen un enfoque diferente respecto al liderazgo. Y creo que es importante no girarnos siempre y buscar líderes masculinos. En tercer lugar, tenemos que abordar las culturas y los lugares de trabajo, porque solemos hablar de que tenemos que corregir a las mujeres, pero no se suele hablar de que tenemos que corregir los sistemas. No tenemos que corregir a las mujeres. Existen barreras institucionales que frenan a las mujeres. La pandemia, además, nos ha mostrado esto con mucha claridad. Los sistemas sanitarios han sido diseñados por hombres para los hombres,
mientras que la mayoría de las sanitarias son mujeres. Entonces, por ejemplo, los EPIs han sido diseñados para hombres y no podían utilizarlos las mujeres. Entonces, hay que... Cuando hablamos con los productores de EPIs, nos dijeron que había un estándar de producción basado en el cuerpo de un hombre de los años 50, es decir, que ni siquiera han sido actualizados. Otro ejemplo que hemos visto durante la pandemia es que las responsabilidades de cuidados han aumentado y recaen sobre todo sobre las mujeres, después de cuidar de niños, de comunidades y otras responsabilidades. Pero los sistemas sanitarios no tenían en cuenta que estas mujeres iban a tener mayores responsabilidades, pero aún así continuaban exigiendo que trabajasen más horas, y lo que hay que hacer es que los sistemas sanitarios proporcionen más flexibilidad y produzcan políticas para proporcionar cuidados para sus hijos, para que las mujeres puedan continuar trabajando. Otro tema es el tema de la violencia y el acoso sexual, es algo de lo que no hablamos, pero yo he estado junto a pacientes, junto a enfermeras, la mayoría de las cuales son mujeres, que han sufrido violencia por parte de esos pacientes. Es algo de lo que no hablamos, pero durante la pandemia las personas se sentían polarizadas por la falta de información con respecto a vacunas, por ejemplo, del virus, y toda esa frustración al final la pagan con las enfermeras, y que en su gran mayoría son mujeres. Entonces hay que tener en cuenta las distintas producciones, y es así como vamos a poder crear un entorno favorable para que las mujeres puedan avanzar. Y por último, tenemos que permitirles a las mujeres que desarrollen todo su potencial. Hay una campaña que ha participado en la campaña del Nursing Now, y ese enfoque es muy interesante porque al final hay que pedir a todos los niveles de la sociedad que aseguren de que tenemos a las enfermeras en todos los lugares de tomas de decisiones, participen en los gobiernos, en las tomas de decisiones, los puestos de liderazgo de hospitales. Y a mí me gustaría decir que mientras hacemos eso, tenemos que hacerlo de manera que sea de manera incluyendo igualdad de género y diversidad en nuestro trabajo. Me gustaría decirles a todos los que están escuchando que tenemos una responsabilidad de mostrar esa paridad entre todos los géneros. Tenemos que unirnos por esta causa y acabar con las causas de la desigualdad de género y asegurarnos de que podemos transformar estas desigualdades para crear un entorno transformador y hacerlo mostrando ejemplos de diferentes mujeres. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias, Rupa. Creo que has mencionado estrategias muy interesantes. Lo que me transmiten todas las presentaciones es que tenemos que contar con la solidaridad. Se trata de la masa crítica. Tenemos que poder aprovechar las ventajas que aportan las mujeres y trabajar conjuntamente. Vemos en el CIE, en ONU Mujeres, etcétera, que estamos trabajando más conjuntamente para aprovechar nuestros esfuerzos y conseguir mayores logros. Ahora tengo una pregunta de un participante que nos está viendo hoy. La pregunta dice que cuáles son las estrategias que pueden introducir las lideresas cuando estamos en la situación actual del mundo. Es una pregunta que podríamos dirigir a Mariam. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Rupa. La verdad es que eso se puede decir también para otros espacios, ¿no? El tener en cuenta las dificultades, los desafíos, los datos. Pero al final se trata de un desafío que tenemos que afrontar todos conjuntamente. Yo siempre digo que estamos aquí en Siria, pero nuestra tragedia no es nuestra solo porque estamos en Siria, sino porque vivimos en un mundo que permite que esto ocurra, un mundo que no está
construido, que está construido en estructuras patriarcales que utilizan las fuerzas militares y la fuerza económica no se centra tanto en salvar vidas humanas. Por eso hay que cambiar la dinámica de poder y esas estructuras que están apreciando y que entienden la dignidad de la vida humana y el derecho de todos a vivir. Por ello, la igualdad de género es importante, esa ideología, esa práctica se tiene que basar en el hecho de que todos somos iguales. Si vemos la brecha que existe entre seres humanos, vemos que existe el sexismo, el machismo, en este caso hay brecha salarial, etcétera. Entonces, si pensamos en las mujeres de Siria, por ejemplo, hay tantísimas capas de discriminación. Primero, está en el tercer mundo, digamos, si tienes una mujer, etcétera, en esos casos poder avanzar es muy difícil. Así que por eso tenemos que trabajar desde todas esas perspectivas. Tenemos que trabajar en nuestras comunidades, como ha dicho Norma French. Tenemos que trabajar a un nivel más local, en nuestras organizaciones, en nuestros sistemas educativos y sanitarios, en todos los lugares de tomas de decisiones, aquí en Siria, por ejemplo, pero también tenemos que continuar a estar conectados a nivel mundial. Se trata de crear esa solidaridad y trabajar juntas para poder conseguir el cambio. Es un esfuerzo que tenemos que realizar todas y esa masa crítica no necesita que todo el mundo participe en realidad. Necesitamos que todo el mundo ayude a que la gente participe, a que estemos en la toma de decisiones. Y estamos viendo ese cambio en estos últimos años. Y al final, para conseguir ese cambio que ha mencionado Michelle Bachelet, la alta comisionada, es algo que estamos viendo. Al final, vemos a mucha más gente involucrada en esa lucha a favor de la igualdad de género. Muchas gracias, Miriam. Has mencionado a las mujeres en puestos de poder. Esto creo que es algo que le podemos preguntar a Norma French, una mujer que está en el gobierno en Sudáfrica. A lo mejor nos puede hablar un poco sobre aquellas enfermeras que tienen aspiraciones políticas. A lo mejor le podemos decir algo, aconsejarlas de alguna manera, desde este puesto en el que usted trabaja. ¿Cómo podemos tomar decisiones? ¿Cómo podemos, sobre todo, tomar decisiones políticas que beneficien al sistema sanitario? No la escuchamos bien, no sé si alguien más la puede escuchar. Sí, disculpen. Como he dicho, al final nuestra profesión es política, porque no vamos a poder solucionar los problemas que existen en el sistema sanitario. Al final son problemas políticos también. Está el problema de poder acceder a estas comunidades, que estas comunidades tengan acceso a agua potable, que tengan una vivienda. En otros sectores, en otros sistemas, no han podido encontrar soluciones. Al final vuelven a nosotros, al sistema sanitario, para ayudarnos, para pedirnos soluciones. Entonces no debemos centrarnos solo en ciertos aspectos. Por ejemplo, intentamos ayudar y solucionar problemas de saneamiento, de salud. Al final somos nosotros las que nos encargamos. Yo cuando trabajaba en la asistencia sanitaria y a nivel clínico, he visto cómo se han realizado esfuerzos. También he visto el trabajo que se ha realizado a nivel académico.
Por ejemplo, esas mujeres que llegan a esos lugares de liderazgo, es importante llevarlas a otros lugares para que puedan continuar realizando cambios. Es importante que las estudiantes de enfermería reclamen espacios en los que puedan alzar sus voces, y tenemos que hacerlo creando alianzas con otros sectores. No podemos dejar a nadie atrás. La enfermería ha sido criticada en muchas ocasiones porque dicen que al final queremos explicarle todos nuestros conocimientos a los pacientes sin que los pacientes nos entiendan. Es algo que está cambiando. Yo me he dado cuenta de que existen numerosos enfoques. Y aquí, por ejemplo, en mi país ha habido muchas protestas porque se pide más visibilidad, mejores condiciones en el sistema sanitario. Un sistema que al final está frustrado. Y está el tema de la igualdad de género. Un problema que necesita un mayor acceso a oportunidades económicas. Porque se trata de entender que cuando existe la pobreza va a haber un impacto negativo en el sistema sanitario. Esto afecta además a otros sectores, esos sectores que tienen que invertir en nuestro sector. Es importante que nos aseguremos de que el sistema sanitario pueda ayudar a otros sectores para que no perpetúen los problemas que existen en otros sectores, porque al final todos llegan a nosotros, todas las comunidades vienen a nosotros. Cuando hablamos de política, no hablamos de alinearnos con los beneficios que promueven otras ideologías, sino que la política es algo que mejora el sistema sanitario. Hay que verlo desde esa perspectiva. Aquí, por ejemplo, en esta provincia, contamos con unas 40.000 enfermeras. Estas enfermeras tienen que entender o ver que estamos preocupados por sus problemas, que estamos trabajando por un cambio. Y tienen que entender que somos accesibles, que podemos hablar de sus problemas. Y también tenemos que ver cómo podemos proteger el status quo de las enfermeras. Yo no puedo simplemente unirme a llegar ahí por fin y unirme a la voz general. Yo cuando era enfermera, trabajé en la educación, etcétera, tenía que intentar realizar cambios porque las cosas no funcionaban bien. Y ahora que estoy en el ámbito político, sí que puedo intentar optar por implementar esos cambios. Tenemos que centrarnos en realizar cambios no solo a nivel profesional para las enfermeras, sino que tenemos que ver cómo podemos reinventar ese espacio para que podamos acabar con todas las barreras estructurales que están impidiendo que las enfermeras practiquen su profesión. En algunas regiones había enfermeras que trabajaban 24 horas. Si yo ahora tengo el poder de realizar cambios, ¿por qué voy a perpetuar esas prácticas? No tiene sentido. Tengo que contratar a más enfermeras, hay que aumentar la mano de obra en el sistema sanitario. De hecho, recientemente hubo una conferencia en Ciudad del Cabo en la que yo dije que cómo podemos continuar como estamos haciéndolo hasta ahora, tenemos que invertir más. Por ello es importante hablar del aspecto económico. Y la semana pasada hablé de cómo tenemos que centrarnos no solo en los aspectos clínicos, sino que las enfermeras tenemos que considerarlas como emprendedoras, porque ellas pueden adentrarse en todos los espacios
tendríamos que estar en contacto con las personas que están desarrollando vacunas. Tenemos que ayudar a encontrar soluciones. Las enfermeras deben tener acceso a todos los datos y compartir nuestras experiencias para poder aportar nuestra visión diferente. Podríamos también ayudar a las comunidades, en hospitales, pero podemos ayudar en cualquier servicio, no se debe olvidar. Hay lugares en Sudáfrica donde ni siquiera tenemos enfermeras clínicas, entonces tenemos que intentar implementar cambios al respecto. Y también se dice que para ser una mejor enfermera, para avanzar, tenemos que estar alejadas de los pacientes, que tenemos que ser gestoras cuando en puestos educativos, etcétera. Pero eso no es verdad, así que lo que hay que hacer es volver a reclamar que nos den nuestro espacio y a la vez tenemos que asegurarnos de que todos esos factores socioeconómicos que nos afectan puedan cambiar y tenemos que ser los que nos encarguemos de absorberlos no solo en nuestro sistema sanitario, sino en todos los sectores. Muchas gracias. Creo que escucharte vemos el modelo que ha sido para otros enfermeros, inspirándoles a acceder a la política y derrumbando las barreras. Estructural es la palabra que más has usado. Hay otras preguntas. Hay muchos estudiantes en este congreso, entonces les pido que hagan comentarios muy breves. ¿Cuáles son los consejos para los estudiantes y cómo se mejora la igualdad de género? Empecemos con ustedes. Gracias, Lisa. Es emocionante escuchar que hay muchas enfermeras jóvenes que están participando. Es bonito verles a todos participando en este diálogo. En segundo lugar, recopilar datos es muy importante. Lo bueno de los jóvenes es que tienen la oportunidad de hacer proyectos especiales, trabajos de investigación. Empiecen a recopilar datos para entender los indicadores. Los datos que he presentado hoy se basan en datos agregados globales que se sacaron de un informe del OMS del 2019 y demuestra que faltan datos, especialmente de algunos países, y tienen que usar estos datos para promover trabajos y programas a nivel nacional, por ejemplo, como el ejemplo que escuchamos de Sudáfrica, de los compañeros. Y en tercer lugar, es que hay mucho poder en la acción colectiva, pues hay que seguir conectarse con otras organizaciones de estudiantes, otros grupos y asegurarse que conozcan la desigualdad de género. Hay mucha cultura necesaria, especialmente cuando se habla de bullyismo, de acoso sexual, y es un problema muy amplio, pues le invito a que se relacionen con otros grupos para tener una acción colectiva. Y lo que necesitamos para apoyar las mujeres frágiles, especialmente durante la pandemia, es asegurarnos que los movimientos de las mujeres tengan poder a nivel nacional y es uno de los ingredientes necesarios para el cambio. Pedimos a todos que usen esta conversación y que haya inversiones de los gobiernos, otros socios y actores interesados para que el dinero vaya en las manos de las mujeres. Gracias. Gracias. Tenemos un momento para el consejo sobre
cómo afrontar el problema de desigualdad. Bueno, yo creo que ya ha dicho todo muy bien. Creo que una de las cosas importantes que quiero repetir es la idea que es necesario trabajar juntos, la solidaridad y hacer los esfuerzos en grupo, porque trabajar juntos marca la diferencia. Hay que mover en posiciones de decisiones, lugares donde se puede empujar para el cambio, no solo en el servicio, sino que subiendo en sus posiciones pueden servir a más personas. Gracias. Noma French, el último comentario, si quieres hacerlo. Sí. No tienen que ser en primera línea, en dudar de las cosas. Y en cuanto a estos enfoques conservativos, tienen que alejarse. Y también no podemos, no es una cuestión de ser arrogantes, pero hay que trabajar juntos. Y también pensábamos que una conferencia los estudiantes tienen que seguir participando en estos congresos, conferencias, porque van a aprender mucho. Lo que se pueden implementar las ideas de forma regional y local, pero hay que pensar de forma global, lo que impacta Estados Unidos, Asia, Europa, América Latina, va a impactar África, lo que África va a afectar a Sudáfrica. Entonces, no es que lo que atañe a Siria no tiene nada que ver con otras personas. Hay que pensar de forma global y afortunadamente en la enfermería los estándares son transversales y la profesión entonces se ve de forma global. Quiero agradecer a todos los presentadores, Michelle, Marianne, Noma French, Rupa, su pasión, su compromiso en esto es muy importante. He aprendido mucho de esta sesión y de forma colectiva podemos subir los niveles. Gracias por su tiempo, por su experiencia compartida con nosotros. Y los esfuerzos continuos son muy importantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.